domingo, Daniel. Vuestra mesa está titulada Perspectivas de la evolución económica de cara a 2020 e impacto del consumo en el sector inmobiliario terciario. Yo simplemente estoy aquí para recordaros que el tiempo está tasado, no voy a interrumpiros, pero sí, bueno, pues como siempre decimos en estos debates, sobre todo en Libertad Digital, sentiros libres de interrumpiros mutuamente y de sacar jugo, ¿no?, a la ponencia que tenéis hoy. Adelante, quien quiera empezar. Daniel. Bueno, yo creo que si nosotros vemos la situación general ahora mismo, primero del sector, ¿no? Yo creo que es muy importante que la gente entienda que es verdad que ha habido una cierta subida de valoraciones y una cierta mejora en los precios, pero estamos muy lejos de lo que se podría llamar una burbuja inmobiliaria. Ni el crédito, ni la formación de precios, ni siquiera desde el punto de vista de la inversión se puede hablar de un exceso dentro de este sector todavía. Muy lejos. Y además yo creo que lo que se ha generado básicamente ha sido una mejora de perspectivas ante la recuperación económica, ¿no? Esa recuperación económica ahora mismo está en entredicho ante los datos de desaceleración, que yo creo que son bien evidentes. Y que además son evidentes en un sector que es muy importante para también todo lo que tiene que ver con el inmobiliario, que es el manufacturero. El sector manufacturero está en contracción y eso no va a cambiar desde luego a corto plazo según los datos que han salido ahora en diciembre. Por lo tanto, yo creo que si tenemos que analizar el entorno macroeconómico en general, pues se tiende a echar la culpa de la situación de ralentización a ese concepto de la incertidumbre. Yo siempre digo que no hay que preocuparse tanto por la incertidumbre como de la certidumbre, porque el riesgo tampoco es mayor en España que en otras economías y sin embargo pues los datos, es verdad, que están empeorando de una manera más rápida que en otras economías. Ayer salieron los PMIs de Francia y de Alemania, pues no indican un nivel de desaceleración como el español. Y eso es a lo que tenemos que prestar atención. La economía española es una economía que tiene tres debilidades importantes. Una es que tiene empresas muy pequeñas, en general, incluso las mal llamadas grandes empresas son muy pequeñas. Segundo, es una economía que todavía tiene un elevado nivel de paro. Y tercero, tiene un problema de capital circulante. Entonces, cuando el ciclo económico empieza a cambiar, es muy rápido el proceso de aumento del endeudamiento. Sí, es cierto, además, a mí me da la sensación, yo soy moderadamente optimista, me decís, perspectivas macro, moderadamente no, porque la sensación es que, a ver, yo estar aquí al lado de Daniel y ponerme yo soy además, fallo mucho luego en las predicciones, espero que no se grave esto. Como todos, ¿no? Pero me da la sensación de que lo peor en el entorno internacional, en aquellos mercados que a nosotros más nos afectan, ya no sé si ha pasado, pero todos los últimos datos, decías Alemania, Francia, son mejores de los que a lo mejor hubiéramos previsto hace 6-7 meses. En ese sentido, yo creo que lo que está ocurriendo a nuestro alrededor nos viene bien. Yo, más allá de lo que uno pueda opinar del Brexit o no Brexit desde el punto de vista filosófico, que se solucione, que haya claridad y que ya sepamos lo que va a ocurrir con una cierta certidumbre, que de aquí a 2 meses yo creo que eso es bueno. De nuevo, en las cuestiones de las guerras comerciales que se han podido plantear entre Estados Unidos, la tensión con Europa, con China, más allá de lo que cada uno pueda pensar, también da la sensación de que estamos avanzando a un entorno internacional más estable. A mí eso me gusta. ¿Cuál es el problema? El problema es que mi duda es si en España vamos a ser capaces de reflejar, de igualarnos a ese entorno internacional más estable, sobre todo desde el punto de vista de la regulación, de cómo va a suponer, digamos, los cambios políticos que pueda haber en España, cómo pueden impactar. Tú decías que efectivamente es verdad que
que el problema no es la incertidumbre, sino la certidumbre. Yo llevo un año diciendo en todas las tertulias que me preguntan que yo prefiero que no haya gobierno a que se consolide el gobierno que podría llegar a haber. Entonces, es verdad, dices, ¿no? Pero entonces hay incertidumbre sobre qué ocurriría. Bueno, pues prefiero estar así un poco con miedo a estar aterrorizado. Entonces, en ese sentido, me da miedo con un matiz, y es que a mí me gusta mucho la situación me gusta mucho, con matiz, pero me gusta la economía española, los fundamentales de la economía española, 10 años después de que comenzara la crisis, me gustan más de los que eran en aquel momento. Sí. Y nuestra situación de competitividad frente a nuestros principales rivales, pues al final nosotros yo creo que no competimos directamente con China, con Vietnam, lo que competimos con Italia, Francia, Alemania. Me da la sensación de que nuestros datos en productividad comparada podemos ser, digamos, algo menos productivos que algunos de esos países, pero también nuestros costes son mucho más bajos, con lo cual tenemos todavía potencial de crecimiento. Ahí la clave es si esos problemas que tenemos, sobre todo a mí el que más me preocupa es el gasto público, y el mercado de trabajo, bueno, si seguimos creando empleo, ¿cómo van a tirar de nosotros hacia atrás esos lastres? O sea, yo creo que es verdad que ahí ha habido una serie de catalizadores políticos que se han introducido como grandes diferenciadores de tendencias, que son el Brexit y la supuesta guerra comercial, que en realidad debemos ser muy cautelosos a la hora de considerarlos como tales, ¿no? La idea de que un acuerdo comercial, sobre todo un acuerdo comercial tan vago como el que ha llegado Estados Unidos con China, y las elecciones en el Reino Unido van a cambiar la tendencia de crecimiento global, y desde luego la idea de que lo peor ya ha pasado, las cosas siempre son susceptibles de empeorar, pero sobre todo sobre todo te voy a decir por qué, mi opinión, es porque el año 2019 ha sido precisamente la evidencia de que no era la cosa, o sea, no podíamos hablar de un entorno de lo peor, ¿no? No estábamos en nada en lo peor, estamos hablando de un año en el que el crecimiento global ha sido bueno, en el que se ha evitado la recesión en muchos países, o sea que el año 2019 ha sido un año de bastantes buenas noticias macroeconómicas, ¿no? Claro, por eso la sensación, o sea, tú eres más pesimista que yo. No, yo creo que yo creo que no debemos negar los ciclos económicos, creo que en eso tú también estás de acuerdo, y muchos de los que estáis aquí, no debemos negar los ciclos económicos, y los ciclos económicos existen. Entonces, resulta que estamos en la parte lenta, o sea, lo que se llama el late cycle process, en la parte final del ciclo en muchas economías, pero sobre todo, en el caso de Europa y en el caso de España, yo lo llamaría el problema de los años perdidos, ¿no? O sea, en Europa y en España hemos perdido la oportunidad de llevar a cabo reformas de calado en un entorno de tipos de interés absolutamente bajos. ¿Por qué? Porque es verdad, los tipos de interés van a continuar siendo absolutamente bajos y probablemente entremos en un proceso de represión financiera con tipos hasta no ya negativos nominales, sino mucho más negativos, no lo sé. Pero sí creo que nos estamos olvidando de cuál es el factor, qué es lo que genera eso. Y eso lo que hace es que la velocidad del dinero se desplome, el crecimiento económico se estanque, se zombifique la economía y por lo tanto la idea, es verdad que se niega algo que es lo que nosotros te dicen, ¿no? Viene una recesión y la gente se piensa que recesión es crisis, no es lo mismo, ¿eh? Entonces, la idea de lo peor era el pensar que es que nos íbamos a meter en una crisis como la del 2008. Y yo creo que ahí es verdad que es distinto, pero a mí me parece que el gran problema, que es si una economía como es la europea, en la que tú has inyectado 4 trillones de euros de liquidez, más otros 3 trillones de euros de déficits fiscales y presupuestos expansivos, más otro trillón de euros de ahorros en tipos de interés, crece al 1%, ¿sabes? Es una cuestión de retorno sobre el capital empleado. Es una cuestión, es verdad que lo peor no está pasando, pero evidentemente en las unidades de estímulo que necesitas para crecer una unidad menos de Producto Interior Bruto son brutales, ¿no? Pensemos que estamos, lo comentábamos antes de que hablásemos,
delante de vosotros, pensemos que la Unión Europea ha reducido 7 veces sus estimaciones de crecimiento en medio del mayor plan de inversiones de la historia de la Unión Europea, que es el Plan Juncker, que ha movilizado 450.000 millones de euros. Eso es una monstruosidad para un crecimiento tan pobre. Entonces, yo creo que debemos ser como mínimo, un poquito menos optimistas, porque el 2019 ha sido un año, digamos, de negar, o sea, en el año 2018, como bajaron las bolsas entre octubre y diciembre, la gente se pone nerviosa, porque baja la bolsa, no por otra cosa, bajan las bolsas, se desploman los mercados, un 8%. ¿No? Entonces, como pasó eso, la gente decía, viene una crisis, viene una crisis, viene una crisis, viene una crisis, viene una crisis. No llega la crisis, dicen fiesta. Y entonces es cuando te pillan. Ojo con el 2020. Por eso, esa es mi posición, ¿no? ¿Sabes? Bueno, yo creo que no estamos tan lejos, porque yo creo que tampoco. Ese análisis de zombificación de la economía europea, de que nos vamos a instalar en una especie de mediocridad, que cualquier shock externo, además, puede sacarnos nos puede despertar de esa zombificación, y además puede afectar a algunos países más que a otros, que España sería uno de ellos. Yo ahí sí que lo veo. No, es verdad. Más bien lo que quería decir es que los peores augurios que se daban a finales de 2000 no se han cumplido. Eso no es malo, por lo menos. A mí sí que me gustaría introducir, ahora que mencionabais el tema de los tipos negativos en el sector de las inversiones, yo creo que aquí hay muchos profesionales, que probablemente es algo de lo que se comente mucho en reuniones, esta prolongación de tipos negativos, primera vez en la historia de la humanidad que pagamos por prestar dinero en lugar de cobrar por prestar dinero, afecta especialmente a un sector que es el de las inversiones y del tema que nos ocupa hoy. No sé si podríais profundizar un poquito en cómo veis vosotros este escenario en un sector como el que nos ocupa hoy, qué impacto puede tener. Estabais hablando a nivel país, pero un poquito más concretamente, no sé si podríais incidir un poquito en esto. Los tipos de interés negativo son, para que lo entienda la gente, los tipos de interés negativos son la destrucción del dinero, literalmente. Entonces, lo que hace el tipo de interés negativo es que destruye la compensación del riesgo que tomas por invertir o por prestar a un cierto periodo. Al destruir ese proceso, ¿qué es lo que hace? Disfraza de manera desproporcionada el riesgo. Disfraza de manera desproporcionada porque lo estáis escuchando constantemente. Para conseguir una rentabilidad, no ya la rentabilidad a la que tú estabas acostumbrado históricamente, sino una rentabilidad positiva, tienes que tomar una cantidad desproporcionada superior de riesgo. Para que os hagáis una idea, para conseguir la rentabilidad que una persona conseguía con el bono a 10 años de España hace 5 o 6 años, tendría que invertir hoy en países africanos en guerra. Eso no es una broma, sino es una evidencia, ¿no? Entonces, ¿cuál es el gran problema de los tipos de interés negativos? Pues que nublan la percepción de riesgo. Nublan la percepción de riesgo. Estamos escuchando constantemente que los países tienen que gastar mucho más, que las familias no se están endeudando lo suficiente, que hay un exceso de ahorro, la tontería más grande que yo he escuchado en toda mi vida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿y por qué? Porque es un proceso, te dicen, no, es que la razón por la que los tipos de interés son negativos es precisamente porque hay exceso de ahorro y hay muy baja inflación. No, es por represión financiera. Es decir, esos tipos de interés negativos no están dictados por el mercado. Si tú hoy quitases la mano del Banco Central Europeo de los tipos de interés, ¿en dónde se fijarían los tipos de interés de mercado ante la evidencia de todo lo que estamos hablando macroeconómico? Piénsenlo ustedes, ¿quién de ustedes compraría un bono a 10 años de un país periférico de la Unión Europea al 0,3% si no estuviera el Banco Central Europeo comprándolo, ¿no? Pues nadie, ¿de acuerdo? Entonces ahora la pregunta es ¿dónde empezarían a comprar? ¿Vale? Y eso es parte de dónde se irían los tipos de interés. ¿Dónde empezaría usted a prestar si no tuviese usted 20.000 millones de liquidez inyectados en la economía? ¿Qué haría un banco o un agente financiero, etcétera? Entonces, esa es la parte
que no se está reflejando en el coste de la deuda, pero se está reflejando en el coste de capital. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Entonces nos dicen, qué sorpresa, las empresas no están invirtiendo tanto como nos gustaría que invirtiesen. ¿Por qué? Porque baja muchísimo el coste de la deuda, pero el coste del equity no baja. Entonces tu coste medio de capital se mantiene muy parecido, ha bajado, pero no muy parecido al que tenías, y la rentabilidad que tú le puedes sacar a una inversión es cada vez menor, ¿eh? por todos los factores anteriores. Por lo tanto, los tipos de interés negativo lo que son exactamente un incentivo contrario a lo que se dice que van a hacer. Se dice que van a ayudar a desapalancar la economía, a que los estados lleven reformas, no se hacen las reformas y no se desapalanca la economía. Es que esa es una parte muy importante, la de los estados. En los 8 años que Mario Draghi ha estado al frente del Banco Central Europeo, yo creo que ha hecho la misma rueda de prensa pues 4 veces por 8, por lo menos 32 veces, si no más, porque... Bueno, y en todas las ruedas de prensa ha dicho lo mismo, sobre todo a partir del verano de 2012, cuando dijo que haría lo que fuera necesario y que aquello sería suficiente. Ha dicho siempre, yo voy a ayudar a los estados con una política monetaria pues acomodaticia, estos adjetivos que utilizan, pero las reformas y la política fiscal no pueden utilizar como excusa las medidas del Banco Central Europeo o digamos los políticos no pueden utilizar como excusa las medidas del Banco Central Europeo para acometer esas reformas que se necesitan. Y claro, la primera vez que lo dijo, bueno, podía tener cierta lógica, la segunda, pero cuando le has dicho a los gobiernos de la eurozona 10 veces seguidas y luego 32, no puedes utilizarme como excusa para no hacer las reformas, a ver si ya haces las reformas, deberías darte cuenta de que precisamente están haciendo aquello que tú les estás diciendo que no hagan, que es decir, pero si aquí hay un tipo que me financia gratis, claro, a un tipo me está financiando una deuda y un déficit que nadie más me financiaría si estuviéramos en un mercado libre, porque los inversores probablemente no se fiarían de mí si no tuviera el respaldo del BCE, pues evidentemente esos gobiernos que ya han demostrado en el pasado que son bastante irresponsables, son aún más irresponsables. Entonces a mí eso sí que me preocupa porque, pues en el caso de España es muy claro, es decir, que en estos 10 años desde que comenzó la crisis, desde 2008, 2010, que fue cuando en España ya los efectos más graves se dieron, que el sector privado sí que ha hecho sus deberes y sí que se ha desapalancado, pero el sector público ha ido cada vez empeorando más su posición financiera desde el punto de vista de déficit y deuda, pero también su posición en lo que tiene que ver con las reformas, en lo que digamos la economía, los inversores, los consumidores necesitan también. Es decir, John Muller dice siempre que el único reformista que ha habido en España en los últimos 30 años es la prima de riesgo, que nos obligó en 2011 y 2012 a cometer una serie de reformas a empujones porque no queríamos hacerlo, y es verdad, fue el único momento en el que en España se hicieron cosas que nos han ayudado. La reforma laboral, 2 intentos de reforma de las pensiones, que la segunda ya nos la estamos cargando. Pero desde aquel momento, fue justo antes, acabó en la primera mitad de 2012, a partir de ahí entró el señor Draghi y se acabó el impulso reformista porque acabamos con la prima de riesgo. Entonces, a mí eso sí que me preocupa mucho, la zombificación de la economía y la zombificación de la política. Es decir, unos políticos muy acomodados en una situación que a ellos les viene muy bien, porque está claro que los grandes beneficiados de estos tipos de interés negativos son los gobiernos, que pueden gastar más y pueden pedir prestado cuando no tendrían ese acceso a los mercados si fuera por la credibilidad que tienen. Yo creo que si tú le preguntas, me gustan mucho esos ejemplos que pone Daniel, porque es verdad, tú le preguntas a alguien, oiga, ¿usted se fía de este gobierno, del de España y de muchos otros? Y te dirían, no, pero oiga, si usted tiene su deuda, y dice, hombre, es que le están respaldando, y dice, bueno, pues claro, me fío de la capacidad productiva de la economía alemana y de lo que eso implica para la eurozona. Si nosotros vemos el impacto para el sector, la política monetaria tiene un impacto excepcional en el sector inmobiliario, y de hecho es el sector que más impacto tiene por la política monetaria. Si nosotros miramos la evolución del balance del Banco Central Europeo con el índice de precios inmobiliarios de la eurozona, la evolución es 1 a 1.
Entonces, ¿qué son las cosas que un inversor en el sector inmobiliario debe tener en cuenta? Primero, el riesgo de seguir el beta chasing, ¿no? El seguir los precios simplemente porque aumentan, ¿de acuerdo? El sector inmobiliario siempre ha sido, no pasa nada, un sector muy procíclico. ¿De acuerdo? Entonces, cuando la política monetaria es tan increíblemente acomodaticia, es muy fácil caer en la trampa de la expansión de múltiplos. Pensar, oye, es que, ¿por qué? Porque los activos no replicables nos dicen, por un lado nos dicen que no hay inflación, y por otro lado, la inflación en los activos no replicables, de los que el menos replicable es el inmobiliario, ¿vale? Se dispara, ¿no? Se dispara en activos financieros, se dispara en activos no replicables. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo creo que el inversor en el sector inmobiliario tiene que ser en estos periodos el más prudente de todos. El más prudente de todo, porque es muy fácil decir, oye, hace 5 años yo tenía una rentabilidad del 8% en mi inversión de rentabilidad por alquiler o lo que fuera, ¿no? 8%, ahora es del 2%, bueno, todavía puede ser del 1%, ¿no? Claro, estás tomando cada vez más riesgo con menor... entonces, mantener siempre un ojo en los fundamentales, en la capacidad de repago de las familias, en la capacidad de ahorro de las familias, los salarios, etcétera, para entender, porque en los activos no replicables es verdad que en periodos de represión financiera se disparan de manera excepcional, pero no dura siempre. Tú puedes encontrarte, como ha ocurrido en Japón, ¿vale?, en el que se siguen bajando los tipos de interés, se siguen bajando los tipos de interés, se sigue aumentando la liquidez, el Estado se endeuda hasta el 238% del PIB y los precios inmobiliarios hacen... Claro. ¿Por qué? Porque los tipos de interés negativos, al contrario de lo que quieren repetir una y otra vez todos los bancos centrales, a pesar de la evidencia empírica, no hacen que los agentes económicos tomen más riesgos, sino que tomen menos. Porque hay una desconexión entre el precio del dinero y lo que tú ves en la realidad, lo que tú decías. ¿Cómo ve usted la economía? Fatal. Pero es momento de invertir en lo más cíclico, tampoco lo haces. Entonces, yo creo que es un momento muy, muy importante en el que este sector tiene que estar constantemente mirando a cuál es la demanda marginal adicional. Porque este sector, siendo un sector cíclico y siendo un sector muy dependiente del ciclo económico, además, en la parte, digamos, al fin y al cabo, tanto para residencial como para comercial, la inversión inmobiliaria no solamente está ligada al ciclo económico, sino que está ligada al ciclo de crédito. Entonces, prestarle atención a esos dos y no caer en la trampa de la expansión de múltiplos. Hoy estábamos viendo, lo había puesto yo en mis redes sociales, que la expansión de múltiplos que hemos visto en el año 2019 ha sido la más alta desde 1988, solamente vista un año antes, que fue en el año 2009. Entonces, simplemente hay que ser lo suficientemente cauteloso para no caer en lo que siempre nos ha llevado a problemas, que es pensar, esto solo puede subir. Sí, dejadme introducir simplemente un tema más, si me permitís, porque nos estamos quedando ya sin tiempo. Habéis hablado un poco del riesgo regulatorio representado por la intervención de los bancos centrales y cómo desvirtúan un poco el juego de la oferta y la demanda que debería primar en el mercado, y de la rentabilidad-riesgo en el caso de los productos de inversión, pero yo quería que diéramos un paso más, porque yo creo que todos tenemos en la cabeza la incertidumbre, como decía Domingo, la que tenemos ahora es la buena. Vamos a hablar de lo que puede ser la certidumbre futura. ¿Cómo creéis que puede afectar un gobierno, si finalmente se forma, en el que de lo mínimo que se está hablando es de cambiar el marco fiscal de las SOCIMI, sino directamente de hacer que desaparezcan, de intervenir directamente el mercado del alquiler, prácticamente de dejar de permitir que el inmobiliario, sea terciario, sea primario, sea residencial, sea una mercancía? Sí, a ver, yo ahí diría que tengo una buena noticia y una mala. La buena puede ser que yo me equivoco mucho en mis previsiones, como decía y antes. esa es la buena. No, la segunda parte de la buena es que yo creo que este va a ser un gobierno, si se forma, muy poco operativo. Va a tener muchas dificultades es decir, lo que estamos viendo en la conformación de una posible mayoría para la investidura se va a replicar a lo largo de la legislatura.
Yo sé que esto parece contraintuitivo, pero a mí me parece bueno que un gobierno como el que se pudiera conformar fuera muy poco operativo, tenga muchas dificultades para conseguir mayorías y no consiga aplicar algunas de las medidas que pueden llevar en el programa. Entonces, esa es la buena. ¿Cuál es la mala para lo que toca a este sector? A mí lo que me da miedo de este gobierno es que yo creo que van a intentar conseguir, sobre todo la parte de los ministros que puedan llegar desde la parte de Podemos, van a intentar conseguir 2 o 3 medidas, 2 o 3 novedades que quizás no tengan mucho impacto en el conjunto de la economía, pero que sean muy rentables desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista electoral, de llegada a su electorado. Y en ese punto yo sí que entiendo que haya una cierta preocupación en el sector por cómo le puede afectar desde el punto de vista regulatorio. Porque las SOCIMIs van a estar ahí, van a estar en el punto de mira por cuestiones que son muchas veces anecdóticas, porque hablas con la gente del sector y te dice, pero si es que es un tipo de, pues decía antes Rotella, pues es un tipo de inversión, te da transparencia estar en un mercado, tiene una serie de ventajas, o sea, si está todo justo... Permites al particular invertir en productos que antes no podría. Quiero decir que cuando a mí me dicen eso, personas del sector me dicen, desde el punto de vista de la lógica, y yo digo, pero si yo te lo compro, el discurso te lo compro al 100%, pero que no van a ir a por las SOCIMIs porque no tenga lógica la regulación de las SOCIMIs, van a ir a por las SOCIMIs porque se llaman SOCIMIs. Es decir, desde el punto de vista de ese electorado al que ellos quieren, bueno, con el que ellos se quieren posicionar, es un tipo de inversión que no se comprende bien, es un tipo de sociedad que suena a grande empresa, algo más o menos oscuro, es como la SICAP. Es decir, hay mucho más de marketing electoral que de razones lógicas detrás. Entonces, que ellos se fijen en 2 o 3 de esos sectores muy, muy rentables electoralmente y que a su electorado se lo pueden vender como estamos metiendo en cintura a las grandes empresas o a los grandes inversores, a los fondos buitre, si es que son titulares de prensa, pero es que es lo que ellos buscan. Lo que buscan son varios titulares de prensa. A mí sí me da algo de miedo. Y la parte, digamos, matizar lo que decía antes. Como va a ser un gobierno poco operativo, quizás ni siquiera en esas 2 o 3 cosas en las que sí que van a hacer, digamos, fuerza y presión, pues pueda conseguirse, que no acaben rompiendo, porque es muy dañino para el sector y no solo para el sector. Es decir, que se empiece a hablar en el extranjero, entre los posibles inversores internacionales, entre los grandes inversores, que España es un lugar en el que no hay seguridad jurídica y en el que te cambian las reglas del juego de forma más o menos arbitraria y sin una lógica detrás, eso sería muy peligroso. Daniel. Sí, yo creo que yo creo que el inversor, cualquier inversor, tiene que contar, hablábamos de la incertidumbre, tiene que contar con la certidumbre de que la fiscalidad del patrimonio y del ahorro va a ser la gran batalla de un gobierno que, como dice Domingo, va a ser muy poco operativo en otras cosas, va a tener muy poco margen de maniobra electoralista en otras cosas, y sin embargo, en eso la Unión Europea no solamente no actúa de forma preventiva, sino que además no tiene el más mínimo problema, ¿sabes? Entonces eso también debemos entenderlo. Entonces la fiscalidad del ahorro, la fiscalidad del patrimonio van a ir a por ello. Fíjate lo que están haciendo con cosas como, fíjate que todavía no hay gobierno y ha pasado lo de Andalucía. Imagínate, es que a veces me decían ayer, es que hay que esperar a ver. Bueno, pues también hay que esperar a ver, pero si ves que llega un tsunami, no dices, uy, que llueve, ¿no? ¿Sabes? Y yo creo que desde luego por ese lado, tú lo has dicho, ellos saben que tienen una capacidad recaudatoria bajísima. Yo he tenido debates con el responsable de Podemos de Economía y con muchos posibles ministros de los que se están poniendo en lista, ¿no? Saben perfectamente que no se va a recaudar ni de lejos. Ayer estuve repasando, en el argumentario de Podemos contra las SOCIMIs daban una horquilla de entre 200 y 270 millones que podrían recaudar. O sea, todo el ruido que se va a hacer, pero sin embargo desde el punto de vista electoral yo creo que ellos sienten que puede ser muy rentable. El otro día había una cena con Errejón, ¿no?, en la que explicaba que no es una cuestión en la que decía que no es una cuestión de lo que se va a recaudar, sino de justicia, ¿no? Entonces, claro, dice, pero ¿cómo de justicia? Si desde el punto de vista de evidencia, o sea, estas sociedades tributan, los inmuebles están tributando exactamente igual que todo, genera muchísima más actividad, muchísima más
transparencia, muchísima más liquidez, etcétera. Pero bueno, da igual. Hablabas tú antes de la ley de la oferta y la demanda, cuando tú tienes en el gobierno gente que niega el efecto real de la ley de la oferta y la demanda y te dice que si aumentas la oferta de vivienda no mejoran los precios. Esto es una cosa que lo dicen constantemente y abiertamente. Entonces, bueno, da igual. Lo importante, por lo tanto, yo creo que como todo inversor, tú tienes que considerar, todo inversor, parte de la base de la incertidumbre que hablábamos antes, pero tienes que partir de la base de no llamar incertidumbre a que lo que tú quieres que pase no pase, no. Tienes que llamar incertidumbre a lo que donde puede haber dudas, no a que a ti te gustaría que pasase algo que sabes que no va a pasar. Bien, pues sabemos que lo que va a pasar es que va a haber un aumento de la fiscalidad al ahorro y al patrimonio. Y tenemos que vivir con eso a la hora de hacer nuestro escandallo de riesgos y de oportunidades. Como ven ustedes, tanto Domingo como Daniel no se han posicionado exactamente en si son optimistas o pesimistas, pero después de oírles, yo no sé, pero algo más de miedo tengo respecto a cómo va a quedar este sector y sobre todo a las perspectivas que se abren en el futuro. Creo que ha sido un debate bastante realista. Sí, Daniel, por supuesto. Solo un punto muy rápido. A ver, es que luego ningún gobierno ni de la Unión Europea de ningún lado puede ponerle puertas al campo. Este sector va a seguir creciendo, mejorando, fortaleciéndose sin ningún tipo de problema. Si el problema se lo generas en un país, tienes a 1 hora de viaje otro país en donde un gobierno también de izquierdas está encantado de recibirles con las manos abiertas. Tienes países de la Unión Europea que tienen, o sea, el sector no tiene ningún problema. Lo que esta gente se niega a reconocer es que cuando ellos van en contra de algo, ese algo no desaparece, simplemente se traslada, ¿no? Pero, vamos, yo no le veo ningún riesgo en ese sentido. Al sector, en concreto. Al sector como sector, claro. El problema es en España. Bueno, el problema es, claro, si a ti... No, hombre, yo creo que si a ti te dicen, si a ti te cambian una forma, una fiscalidad que es generalizada, esto es importante entenderlo. O sea, no es que aquí haya una excepción y que aquí haya un problema, no, que es generalizada en todos lados, que uno de los países que tiene una fiscalidad más atractiva para las SOCIMIs, para las SICAV también, es el país de la SICAV, Francia, ¿no? en la Unión Europea. O sea, que tienes una fiscalidad y una normativa generalizada en muchos países de la Unión Europea, que aquí no se está haciendo algo completa y absolutamente desproporcionado. Por lo tanto, la Unión Europea es muy grande, hay muchos sitios en los que no hace tan buen tiempo, pero en algunos sí. Portugal, sí. No te vas a creer. Bueno, sobre todo tirando para abajo. No, desde luego que sí. Bueno, Daniel, querido Domingo, muchísimas gracias por vuestras conclusiones. Como ven, les traemos gente, como siempre, de primer nivel. Muchísimas gracias.